Bendito Señor Jesucristo, Padre Santo y Glorioso. Nos presentamos ante su bendita y divina presencia, mi Dios, para darle muchas gracias, mi Señor Jesucristo, por la oportunidad, mi Dios, que nos ha dado, mi Dios, de habernos puesto de acuerdo, Señor, para esta próxima fraternidad, Señor. Que con mucho gusto, con mucho amor, Señor, hemos de recibir a todos nuestros hermanos del país, Señor, todos los que vengan de esta área de nuestro país, Señor, bendígalos, nuestros hermanos que vienen de Estados Unidos, Señor, bendígalos, Señor Jesucristo. Usted ya hizo lo propio en esta congregación, Señor. Ahora haga lo propio en las vidas de nuestros hermanos. Supla, mi Dios, para los pasajes, para las necesidades, en el nombre de Cristo Jesús. Así también, mi Dios, ahora nos disponemos, mi Dios, a escudriñar de su bendita palabra, Señor. Este mensaje, mi Dios, que usted me ha dado para compartir con cada uno de mis hermanos, Señor, bendígalo, respáldelo en el nombre de Cristo Jesús. Así también, mi Dios, como le ruego, mi Dios, que usted limpie este vaso, mi Dios, que ha de usar para predicar su bendita palabra. Límpieme, Señor. Quiero ser un vaso útil, mi Dios, para la honra de su majestad. Quiero ser un vaso de honra, mi Dios, un vaso limpio, Señor. Limpie mi mente, mis labios, mi ser, mi pensamiento, Señor. Que solamente hable palabras, Señor, que usted ponga en mi mente, en mis labios, Señor. Que no hable por mí, Señor, se lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Y así también le ruego por nuestros hermanos, hermanas, amigos y familiares que han de ver después por internet esta predicación. Bendiga sus vidas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Los que estamos en este lugar, toque nuestras vidas, nuestra mente, mi Dios, se lo ruego en el nombre bendito y glorioso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Abra su Biblia, hermano, ahí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo número 11. Libro de Génesis, gloria a Cristo Jesús, capítulo 3, versículo número 11. Gloria a Cristo Jesús. Génesis, capítulo 3, versículo número 11. ¿Ya estamos todos ahí? Génesis 3, 11. Gloria a Cristo Jesús. Dice aquí la palabra de nuestro Dios. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Tome su lugar un momento. Gloria a Cristo Jesús. Mira, hermano, en este versículo Adán tiene que enfrentar, hermano, una pregunta que Dios le hizo por causa de una desobediencia que Adán tuvo delante de Dios. En este versículo, hermano, tenía que explicar a Adán un pecado que cometió, hermano. Pero fíjese bien, un pecado de muerte. ¿Sabe por qué un pecado de muerte, hermano? Porque Dios les dijo a Adán y a Eva, hermano, les dijo: miren, de todo árbol del huerto pueden comer, nada más de este árbol, que es del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de este no van a comer. ¿Y de cuál árbol cree que comieron? Ay, hermano. Entonces, hermano, dice que cuando ellos comen, hermano, dice la palabra de Dios que cuando ellos comen de ese árbol, hermano, dice que fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta, hermano, que estaban desnudos. Y llega Dios, hermano, y les pregunta: Adán, ¿dónde estás? Señor, dijo, es que me dio pena porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y les dice, hermano, entonces comieron del árbol que les dije que no comieran. Pero aquí hay algo, hermano, en lo que me quiero centrar más. En lo que me quiero centrar más. Y esa es la respuesta de Adán y de Eva, hermano. Eso es lo que me quiero centrar. Miren, versículos 12 y 13. Dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Mira, hermano, ahí es en donde yo quiero centrarme.
Oye, hermano, ¿por qué esconder nuestras faltas delante de la presencia de Dios? Ahorita le voy a decir el título de esta predicación, hermano, ¿eh? Y por favor no quiero que le haga no. Mejor medita el título, ¿eh? Mejor medita el título. Oiga, hermano, ¿cómo es posible que si Dios todo lo ve, hermano, nosotros queramos esconder algo? Hermano, ¿por qué Adán? Hermano, cuando le preguntaron, oye, ¿por qué comiste? ¿Por qué Adán no contestó, Señor? Bueno, fui débil, Señor. Fui débil. Pero no, hermano, ¿cómo es posible que la respuesta haya sido, es que la mujer que me diste tuvo la culpa? Y luego dijo la mujer, yo no tuve la culpa la tuvo el diablo. Entonces ahí le va el título, hermano. Entonces, ¿el diablo ayuda? Otro título, hermano. Gracias a Dios que tenemos al diablo. Porque pues entonces aquí le echamos la culpa, hermano. Entonces, ¿quién nos va a ayudar, pues? A veces, hermano, cometemos un pecado. Es que el diablo cochino me tentó. El diablo cochino te tentó. Y un pecado, hermano, hablando de una mentira, de un robo, hablando, hermano, de lo que sea, hermano, del pecado que sea. La falta que sea que hayamos cometido delante de Dios. ¿Cómo es posible, hermano, que si tenemos un Dios de misericordia, un Dios grande, hermano, nos querramos apoyar con el diablo, hermano? He escuchado gente, hermano, que mire, caen en pecado y hasta al pastor le echan la culpa. Es que el pastor no ora por mí. Ah, caray. Es que el pastor es el culpable que la congregación esté como esté. ¿Usted cree? Hay lecturas bíblicas, hermano, ahí en el libro de Apocalipsis. Cartas de Dios, mensajes de Dios, hermano, a las iglesias que estaban en ese tiempo, hermano. Y léalas, hermano. Algunas iglesias yo les hablaba, mira, al ángel que está en la iglesia de Tiatira, a ustedes les digo, tienen un buen pastor, pero la iglesia no quiere obedecer. En otros, la iglesia obedecía, pero el pastor no. En otros, la soberbia, y así son 7 iglesias, hermano, 7 cosas que había ahí que corregir, pero nadie tiene la culpa. Todos cometemos, hermano, el agravio fuerte de no querer reconocer, hermano, nuestras faltas, o de creer que engañamos a Dios. Oiga, pues, ¿quién estaba viendo a Adán y a Eva, hermano? O sea, hermano, si la palabra desnudos no tenía por qué estar en el vocabulario de Adán, ¿cómo Dios no se iba a dar cuenta, hermano, de lo que ya habían hecho? Es que el Señor estaba desnudo. Ah, caray, ¿quién te enseñó esa palabra? ¿Cómo? O sea, pero es una opinión personal, es un punto de vista personal lo que voy a decir, hermano. Yo creo que si ellos hubiesen aceptado y le hubiesen pedido perdón a Dios, creo que Dios los haya perdonado, hermanos. Ah, pero nos ponemos bien divos. Es que mi esposa, Señor, es que no la educaste bien y ella me dio, yo comí. Ah, entonces a lo mejor como nos decía mi mamá, ¿verdad? Y si aquel se va a un pozo, tú también, por seguirlo. ¿Cómo? Queriendo engañar a Dios. Mire, le voy a leer un salmo. Salmos 139, 1 al 4. Salmos 139, 1 al 4. ¿Cómo se llama la predicación? ¿El diablo ayuda? ¿El diablo ayuda? Algunos sí, ¿verdad? Algunos parece que... Oiga, quienes roban dicen, es que la necesidad... Ah, caray, la necesidad te hace que robes. Salmos 139, 1 al 4.
Mire, hermano, vamos a quitarnos de cosas, con esta lectura bíblica. Mire, ya estamos todos ahí. Dice aquí la palabra de Dios: oh Señor, tú me has examinado, ¿y qué? ¿Qué significa, hermano? Que Dios nos conoce. ¿Qué significa? ¿Que le podremos esconder algo a Dios? Ay, Señor, si yo nunca digo mentiras. Ay, por favor. ¿Tú crees? O sea, me estás diciendo a mí, dice el Señor. Sí estamos viendo, ¿verdad, hermano? ¿Qué dice la palabra de Dios? Se lo voy a volver a leer. Oh Señor, tú me has examinado. ¿Qué es examinar? Que nos escudriña a profundidad, hermano, y nos conoce. Mire, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Qué quiere decir? Que Él sabe todo lo que hacemos, hermano. Cuando te sientas, cuando te levantas, cuando sales, cuando entras, Él te está viendo. Dice: has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. O sea, hermano, ¿y queremos esconderle a Dios? Es que la mujer, porque traía minifalda y por eso me le dejé ir. ¿A poco sí? ¿A poco fue por eso? Y Dios no sabrá que porque de eso tienes lleno tu corazón. Es que vi mucho dinero, Señor, y pues se me hizo fácil. Dije, pues hay $3 millones, que agarre 100,000, pues no se va a notar. Y tú sabes la necesidad que tengo. O sea, le echa la culpa a la necesidad. Él no es culpable, Él no es avaro, no es avaro. Es la necesidad. Ahora, hermanos, como dice por ahí un varón, ¿a poco de veras nos checa la respuesta? ¿A poco de veras sí? El viernes me tocó cuidar a mi nietecito Elías, ¿verdad? Y llegó Elías y como a los 10 minutos le dice una señora: ven Elías, ¿por qué no me saludaste hoy, Elías? Y le dijo Elías: ay, es que estaba haciendo mucho frío, eran como las 2 de la tarde, hermano. O sea, le checa la respuesta. Pero Elías no sabe, ¿verdad? Nosotros sí sabemos, ¿verdad? Y nuestras respuestas con Dios a veces así son de ese vuelo, hermano. Ay, Señor, es que, pero ¿quién te enseñó? Es que, mira, ya ves que venden chicles, ¿verdad? Por aquí. Y luego, es que, pues me pegué en el árbol y cayó la frutita y pues yo dije, pues en lugar del chicle la fruta y pues, entonces fue por la culpa del vendedor de chicles. No, fue porque me pegué en el árbol. Perdón, dice Dios. Perdón, discúlpame, me equivoqué, es que no sabía. Es que como no te conozco, como no he escudriñado tu pensamiento y tu corazón, como no sé qué hay en ti, te la creo, te la voy a creer. ¿Funcionará así, hermano, delante de Dios? Y dice el versículo 4, dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Es decir, hermano, ¿de qué manera podemos engañar a Dios? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, ¿por qué queremos esconder, hermano? ¿Por qué queremos esconder, hermano, delante de Dios nuestras faltas? ¿Por qué le echamos la culpa a otro? Oiga, hermano, ahí me va otro punto, hermano, Otro punto que Dios me dio para compartir con usted. Entonces, el que perdona las culpas o el que disculpa, ¿es el diablo? ¿O a quien le estamos echando la culpa? ¿Quién es el que perdona nuestras faltas? Dios. Entonces, ¿para qué nos recargamos en el diablo o en Eva? ¿O para qué nos recargamos en Adán? ¿O para qué? ¿Por qué, hermano? ¿No es Dios el que justifica? Entonces, ¿para qué nos justificamos en otros? ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Porque mire, le voy a leer un proverbio que está ahí en 28:13. Proverbios capítulo 28, versículo número 13.
28:13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Saludos. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama la predicación? El diablo ayuda. ¿Sí ayuda? Hay quienes sí les ayuda, Hay quienes les ayuda, hermano. Ya estamos ahí. Miren, dice aquí la palabra de Dios. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. ¿Esto quién lo habló, hermano? Lo habló Dios. Entonces, ¿quién es el que perdona los pecados? ¿A quién le debemos de decir nuestras faltas? A Dios. ¿Cometiste la falta? Sí, hermano, la cometiste y dísela al Señor para que alcances misericordia. Hermano, por eso Adán y Eva no alcanzaron misericordia porque encubrieron su pecado. Adán le echó la culpa a Eva y Eva a la serpiente. ¿Y la serpiente a quién? Pues feliz de la vida porque logró su cometido. La serpiente antigua está catalogada como el diablo, hermano, así dice la palabra de Dios. Esa serpiente que les hablaba a Adán y a Eva está catalogada como el diablo, así está escrita en la palabra de Dios. Entonces, dice aquí, el que cubre sus pecados no prospera, no es perdonado, no sale adelante, mas el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia. ¿De quién, hermano? Pues de Dios. Pero el cubrir los pecados, hermano, es reconocer que fue mío, fue mi culpa. Es reconocer que fue mi culpa. Más bien el no encubrir los pecados, ¿verdad? Bueno, sí me estoy dando a entender. Pero qué triste, hermano, que hasta para reconocer el pecado hacemos a un lado a Dios creyendo que nos va a justificar el echarle la culpa al diablo. Entonces por causa del diablo vamos a ser justificados, ¿o qué, hermano? Sí me estoy dando a entender, hermano, lo que quiero que aprendamos en esta mañana. Pues entonces, hermano, sí quedaría muy bien, ¿verdad? Decir, gracias a Dios que tenemos al diablo. Porque si no, pues ¿quién nos justifica, oiga? Si no, ¿quién nos justifica? Mire, vamos a ver qué dice Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Ya estamos todos ahí? Sí, amén. Versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Fíjese bien, lo voy a leer como algunos piensan que es, ¿Sí me escuchó? Lo voy a leer como algunos piensan que es. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, al diablo. Sí, dice así. Bueno, a Adán, a Eva, al vecino, a la de la minifalda, que fue quien nos hizo pecar, ¿o qué? ¿Cómo? ¿A quién dice? ¿A quién tenemos? A Jesucristo el justo. Se lo voy a volver a leer. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, hermano, no le va a pasar nada si usted reconoce delante de Dios que la falta que usted tuvo fue por un descuido suyo.
o le ganaron las ganas, como quiera decirle. Tenemos quien abogue por nosotros. Se llama Jesucristo. Pero no podemos decirle a Dios, es que fue culpa de este que me hizo pecar. Porque entonces nosotros queremos ser justificados por el y no por Dios. Y dice el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero le vuelvo a leer las primeras palabras del versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Es Jesucristo, hermano. Nadie más. No le echemos la culpa a nadie por nuestras faltas, por nuestros pecados. No, hermano, nunca le eche la culpa a nadie. El único culpable es usted. O es el que peca. Y ya. Justifiquémonos con Jesucristo, hermano. No con otros. Porque el justificarnos con otros empeora las cosas delante de nuestro Dios. Nuestra relación con Dios las empeora, hermano. Y las mata. Mata la relación, hermano. Hermano, mató la relación entre Adán y Eva. Y fueron cortados, hermano, del paraíso. Ya le he dicho qué significa la palabra paraíso. Significa abundancia. Todo lo tenían, hermano. Ay, hermano, pero por quererse justificar. Y perdieron todo. Mire, usted ya ha leído muchas veces esta lectura bíblica. Primera de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 16 al 23. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 16 al 23. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 16. Mire, hermano, póngame poquita atención. Esta lectura, hermano, habla de el rey Saúl. Dios le dio una orden muy específica y el rey Saúl no la cumplió. El rey Saúl no la cumplió. Y Dios le dice a Samuel, fíjese bien, fue Dios el que le dijo a Samuel, oye, Saúl no cumplió. O sea, no fue ni siquiera que el pastor vio allá porque que Saúl no había cumplido. No, fue Dios, hermano. Fíjese bien, fue Dios. Dice aquí, versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Dios me ha dicho esta noche. Y respondió Saúl, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Dios te ha ungido por rey sobre Israel. Y Dios te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios? ¿Qué le estaba diciendo Samuel al rey Saúl, hermano? ¿Qué le estaba diciendo? Samuel, Dios me dijo que viniera y te dijera que tú no cumpliste con los mandamientos, con las ordenanzas de él. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero ¿quién fue el que le dijo a Samuel? Que no se le olvide. ¿Quién fue el que le dijo a Samuel? Dios. Bueno, dice versículo 20. Mire, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Dios y fui a la misión que Dios me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Qué contestó Saúl? Dios es mentiroso. ¿Sí o no, hermano? ¿No contestó eso Saúl? Dios es mentiroso. No es cierto, yo sí fui. Porque ¿quién fue el que envió a Samuel? Dios directo, Dios fue directo, hermano. El que envió a Samuel. Fíjese qué pecado tan grave de Saúl, hermano. ¿Sí estamos viendo, hermano? Como a qué altura a veces son las respuestas de nosotros.
delante de con Dios, queriéndonos justificar, hermano. Qué feo, hermano. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Dios y fui a la misión. Bueno, sí fue a la misión, pero no la hizo. Y no respondió a la voz de Dios. En pocas palabras le estaba diciendo Saúl a Samuel: no es cierto, Dios es mentiroso, porque sí fui. Qué tremendo, hermano. Miren, versículo 21, ¿verdad? Fíjense. Mas el pueblo, esto sigue diciendo Saúl, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. ¿A quién le echó la culpa? Al pueblo. Y ya con eso se libró. Bueno, quiero que veamos el ejemplo en alguien, pero para tomarlo para nosotros. Ya con eso se libró Saúl. Bueno, ustedes dijeron que no. Yo también digo que no. Pero ¿y qué cuando nosotros lo hacemos, hermano, delante de Dios? ¿Cómo va nuestra condición, hermano? Y la condición de este rey fue la misma condición que tuvieron Adán y Eva. Dios ya no quiso que siguieran, hermano, en sus puestos. Pues digo, creo que Dios nos está dando la opción. Mira, pues esto te escribo no para que peques, para que no peques, pero si has cometido pecado, bueno, confiésaselo a Dios y Él te perdona. Le leí un proverbio que dice: el que cubre sus pecados no prospera delante de Dios, pero más el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Bueno, hermano, entonces tenemos esas opciones. ¿Para qué le buscamos otras opciones que no están escritas en la palabra de Dios? ¿Y para qué, hermano, queremos decirle a Dios mentiroso, ofender a Dios y despreciar, hermano, su misericordia y su gracia? ¿Por qué es eso, hermano? Estamos despreciando la misericordia de Dios y la gracia de Dios cuando no confesamos nuestras faltas delante de Dios. No al pastor, no a nadie, hermano, al Señor, a Dios. Porque el que ordena es Dios. Si usted desobedece a la palabra de Dios, no me desobedece a mí, es a Dios, porque no son mis órdenes, son las órdenes de Dios. Pero si Dios nos da la oportunidad, bueno, está bien, te conozco que eres falto, no eres perfecto, está bien, apártate de eso y te voy a perdonar. Pues, hermano, ¿para qué, hermano? Pues miren, bueno, se me vino a la mente este ejemplo. Ha habido ocasiones que ha habido eventos en los que dicen: trae un juguete y te damos un boleto para que entres al evento. ¿Qué tal que nosotros llegamos? Oye, ya traje mi juguete, ¿qué más? No, pues nada más un juguete. No, dime qué más. ¿Qué más necesito? Pues un juguete. No, pero dime qué más. Pues nada más un juguete, es lo único que necesitas para entrar. ¿Qué necesitas para que Dios te perdone? Pues nada más confesar tu falta y decirle a Dios: Señor, si yo fui el culpable. Digo, pues ¿para qué le damos tanta vuelta, hombre? Pues ya, yo fui el culpable y ya. Perdóname, Señor. Y mira, obviamente con humildad, pues, ¿verdad? Pero, hermano, pues todavía no, Señor, es que mira, tú sabes que yo pequé porque pues lo que el hombre no encuentra en su casa, pues va y lo busca en la calle. Ah, sí, cómo no, sí, eso ha de ser. Pero es que también traes tu casa patas para arriba, compadre. Pues pon bien tu casa para que recibas en tu casa lo que necesitas en tu casa. Y ahora aquí primero le dijo mentiroso a Dios. No es cierto, Samuel, yo sí cumplí con la palabra de Dios. Y aparte, todavía el pueblo fue el que se trajo eso, yo no. Ay, hermano. Mire, leo el versículo 21 nuevamente. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema,
para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Mire esto que sigue, qué tremendo, hermano. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Y para qué querías llegar hasta ahí, hermano? Hermano, pero es que tenemos el camino abierto, hermano, para el perdón de Dios. Dios sabe que no somos perfectos. Hablábamos de unos textos bíblicos hace 8 días en la casa de la señora Pablina, que Dios dice: si alguno de entre vosotros dice que no ha cometido pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Si Dios sabe eso, hermano, si Dios nos brinda la oportunidad, está bien, ya la regaste, mi hijo, vas a tener algunas consecuencias, pero pues bueno, pues esas son inevitables. A veces ni siquiera son como castigo, hermano, a veces son consecuencias de nuestros malos actuares. Ni es Dios ni es el diablo, hermano, son las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestro mal actuar. ¿Vas a tener consecuencias, hijo? Asesinaste a alguien, tienes que pagar con la sociedad, tienen que encarcelar. ¿Ya te arrepentiste conmigo? Bien, pero tienes que pagar tu deuda con la sociedad. Es una consecuencia. Robaste a la empresa donde trabajas y le quitaste dinero, te llevaste sacos de cal, varilla, ok. Ya te pusiste a frutas, pues sí, pero el patrón de todas maneras te va a demandar por fraude. Es la consecuencia de tu mala decisión, de tu mal actuar. Pero Dios ya te perdonó, hermano. Y el tiempo que tengas que pagar de condena sobre la faz de la tierra, pues la sociedad también ya te tiene que perdonar. Y se borran todos los expedientes de todo ahí, hermano, en gobierno, y ya quedas bien. Pero qué terrible, hermano, lo de con Dios. Cuando nos escudamos o queremos justificarnos por medio de otras cosas que no son Dios. Porque está muy claro, hermano. Si has cometido pecado, tenemos abogado para con Dios. ¿Y es quién? Jesucristo. Nada de que fue la serpiente, nada de que el pueblo fue el que me obligó a hacer esto, nada de que, no, yo sí, pero es que soy medio buena gente y por eso perdoné a Agag, el rey ahí de los amalecitas. No, hermano. Y hay una parte, hermano, en esta lectura bíblica donde dice, es que el pueblo tomó del anatema para ofrecer el sacrificio a Dios. Oiga, hermano, ¿cómo? El anatema es lo que Dios ya maldijo. Esa tierra estaba maldita, de ahí no tenían, maldita por Dios, hermano. No tenían que tomar nada. Ellos quisieron agarrar de ahí para ofrecerse el sacrificio a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? Se lo voy a poner de otra manera. Como si aquí algún maleante llegara y nos dijera, tengan $1,000,000, esto lo gané ilícitamente ahí, pero para que construyan la iglesia. Ay, Dios, qué bendición. Hasta sótano le vamos a poner a la congregación con ese dineral. Es dinero que está maldito, hermano. No podemos usar ese dinero para hacer algo para la gloria de Dios. Hermanos, si el rey David dijo, quiero construir una casa de oración para el Señor, y le dijo a Dios, tú no puedes, David, porque hay mucha sangre en tus manos, pero tu hijo sí lo va a poder hacer, porque a Dios no se le ofrece porquerías, hermano. Y como este hombre, hermano, de lo que Dios ya había maldecido, de ahí querían agarrar para ofrecerle sacrificio a Dios. ¿Cómo, hermano? O sea, andaba todo perdido este hombre de lo que es Dios. Pero le vuelvo a repetir, no es el punto
El punto no es cómo andaba Saúl, cómo andamos nosotros, hermano. Saúl ya pagó, hermano. Y pagó en ser desechado por Dios. Porque ahí dice, Dios también te ha desechado para que ya no seas rey. Ya no le gustas a Dios en ese plan. Y a Adán y a Eva les dijo, por cuanto desobedecieron a Dios, no, pero es que fue la serpiente, pero desobedeciste a Dios, te me vas de aquí, agarras tus cositas y te me vas. Y ahora le vas a tener que navegar para corretear la chuleta a mi niño, y le va a dar. Pero ¿para qué, hermano? Pues vuelvo a repetir, si tenemos la opción del perdón de Dios, pues ¿para qué justificarnos o apoyarnos con cosas que no vienen de parte de Dios? Mejor ir directamente con Dios. Señor, pues tengo este problema, Señor. No he podido mejorar mi carácter, no he podido mejorar esto en mí, Señor. Dame fuerzas, ayúdame. Yo la riego por esto. Pero no le eche culpa ni al marido, ni a la esposa, ni al hijo, ni al drogadicto. Si no, pues le va a pasar como al hermano Pujo, hermano, cuando estaba muy joven, muy joven. ¿Sabe por qué empecé yo a beber vino? Pues que es que porque mi papá y mi mamá se portaban mal. Yo digo, ¿eso justifica? Es que si ellos se portan mal, yo también. Y por eso empecé a tomar vino. ¿Cómo? ¿Eso justifica? Y de ahí, hermano, Señor, ya no andaba pudiendo ni con mi vida, hermano. Pero llega el Salvador del mundo, llega a nuestras vidas. Emparejó todo, hermano. Amén, gloria a Dios. Es la intención de esta predicación. Gloria a Dios. Que nuestra vida se empareje. Que nuestra vida quede bien delante de los ojos de Dios, para no ser desechados por Dios, hermano. Y puedo darle otra lectura bíblica, más lecturas bíblicas de gente que no ha aceptado su condición mal delante de Dios y han sido desechados por Dios, no han prosperado, hermano. No lo tengo anotado, pero ¿qué le parece Judas, hermano? Judas nunca reconoció, hermano, que la había regado de haber entregado a Jesucristo. ¿Y cómo terminó? Pedro negó a Jesucristo y lloró amargamente por haberlo hecho. ¿Y cómo prosperó? Pero sí necesitamos entender, hermano, como la palabra de Dios nos tiene escritos y nos tiene ordenados, hermano. Confesar nuestras faltas delante de Dios y apartarnos, y alcanzamos misericordia. No se preocupe por lo demás. Dios todo lo tiene en control. Gloria a Dios. Pero pues ¿para qué le damos la vuelta, hermano? De aquí, si vamos a venir a caer otra vez aquí. Si de la avenida aquí, esta calle me trae aquí, pues ¿para qué me meto allá por con Rodrigo y luego le doy la vuelta allá por el centro de rehabilitación y luego allá por la casa de mi hermano Juanito y para llegar? Pues ¿para qué, hombre? Si esta calle te trae aquí, pues si la Biblia, si el perdón de Dios te trae a Dios, pues el perdón con Dios. ¿Para qué la justificación con otros? Por eso le decía el título, hermano. ¿Cuál le ponemos? ¿El diablo ayuda? ¿O gracias a Dios que tenemos al diablo? Porque pues si no, ¿quién nos justificamos? Digo, si usted no quiere justificarse con Dios, bueno, pues use a quien usted quiera, pues ya. Pero de antemano le digo, conforme a la palabra de Dios, Dios no nos justifica, hermano. Y perdemos delante de Dios. ¿Qué le parece si oramos? Y le damos gracias a nuestro Dios. ¿Qué es lo que tenemos que orar, hermano? ¿Qué es lo que tenemos que orar? Vamos a pedirle fortaleza a nuestro Dios. Bendito Señor Jesucristo, Padre Santo y Glorioso.
Nos presentamos, mi bendito Dios, una vez más, mi Señor, delante de su divina presencia, para darle gracias, mi Señor Jesucristo, por esta enseñanza, mi Dios, que ha dado en nuestras vidas, mi Dios. Rogándole y suplicándole, Señor Jesucristo, que sea su Espíritu Santo, mi Dios, quien nos ayude a entender, mi Dios, esta palabra, mi Dios, que ha sido expuesta. Yo no sé si fue breve, si fue corta, Señor, pero, mi Dios, los textos bíblicos, Señor, que usted nos ha mostrado, Señor, son para meditar, Señor Jesucristo. Ayúdenos, mi Señor Jesús, a tenerlo siempre a usted delante de nosotros presente, mi Dios. Siempre solamente a usted, mi Dios. Sin que haya nadie más, Señor, estorbando en nuestra vida. Ayúdenos a reconocer nuestras faltas, mi Dios, delante de sus ojos. No queremos ser desechados, mi Dios, de su presencia. Como en el caso, como en estas dos lecturas bíblicas, en estas dos historias, Señor, en las cuales ninguno quiso reconocer su falta, su pecado, mi Dios, y fueron desechados de sus ojos, de su presencia, Señor. No queremos eso para nuestra vida, Señor. Ayúdenos, Señor. Bendíganos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Denos las fuerzas, Señor, para seguir adelante. Que esto no sea una predicación de amenaza, Señor, sino algo de reflexión para nuestra vida, mi Dios. Le ruego y le suplico que usted nos dé fuerzas, mi Dios, para poner en práctica su bendita palabra, Señor. Así también, mi Dios, quiero poner en sus manos, Señor, esta semana de ayuno y de oración, Señor, que pusimos delante de su presencia, mi Dios. Que usted tome, Señor, este sacrificio, mi Dios, el sacrificio de esta semana, como un honor grato delante de su presencia, Señor. Así también, Señor, los alimentos que hemos de consumir, mi bendito Dios, que sean de provecho para nuestros cuerpos, Señor. De una vez le damos gracias por los alimentos, Señor, que han sido puestos o que se han de poner en la mesa, Señor, para compartir entre nosotros, Señor. Bendiga a los que pudimos traer, los que pudieron traer, Señor, alimento, pero también bendiga a los que no, Señor, pudieron traer alimento por alguna causa, por alguna razón, mi Dios. Lo que sí, mi Dios, sea con nosotros, Señor, en este convivio que hemos de tener, mi Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo. Bendiga, mi Dios, a las personas que nos han de escuchar después por internet, mi Dios, que esta predicación también sea de bendición para sus vidas, mi Dios. Todo esto, mi Dios, los ponemos en sus benditas y preciosas manos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Mi deseo, hermanos, es que Dios les bendiga, Dios les guarde, así estamos despedidos.